Hola amiguitos en Cristo Jesús, ¿cómo están? Esta es la 16 lección de catequesis para la primera comunión. Vamos a ver el día de hoy el sacramento de la confesión. Es el sacramento que nos devuelve la gracia de Dios en el alma. Nos perdona los pecados cometidos después del bautismo. El ministro de este sacramento es el sacerdote. Pasos para una buena confesión. Examen de conciencia. La contrición, dolor de los pecados cometidos. Propósito de enmienda, la confesión de los pecados y cumplir la penitencia. Vamos a ver primero el examen de conciencia. Recordar los pecados cometidos desde la última confesión o los que no hemos confesado, ya sean pecados mortales o veniales. Para hacer el examen de conciencia debemos analizar contra cuáles mandamientos hemos pecado y si no hemos cumplido las obras de misericordia por pereza o por soberbia. Es recomendable escribir los pecados para que en el momento de la confesión no se olvide alguno. Contrición. Arrepentirnos verdaderamente, sentir dolor de que hemos cometido pecado y ofendido a Dios y al prójimo. Clases de contrición o arrepentimiento. Contrición perfecta es arrepentirse por amor a Dios, arrepentirse de ofender a Dios porque Él es bueno y grande. Pero también existe otro tipo, que es la atrición, arrepentirnos por temor al infierno o por haber perdido el cielo o por temor al castigo de Dios. El propósito de enmienda es deseo verdadero de no volver a cometer pecado mortal y deseo de evitar el pecado venial y el pecado grave. Si tienes arrepentimiento de verdad, harás el propósito de no volver a pecar. Dice el profeta Isaías que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese el Señor y Él tendrá piedad. Si tienes arrepentimiento de verdad, harás el propósito de no volver a pecar. Con el perdón de los pecados debe ir unido el propósito de la enmienda. Esto es esencial y sin embargo muchas veces no existe. Jesucristo, cuando perdonaba, solía decir que no volvieran a pecar. Concedía el perdón, pero exigía como una condición indispensable la voluntad resuelta de no volver a caer en el pecado. Cuarto, confesar los pecados, es decirle al sacerdote los pecados, siendo claro y no olvidando ninguno. No tener vergüenza ni miedo, pues el sacerdote representa a Jesús. Es Jesús quien ama, escucha y perdona. Debemos decir los pecados mortales en cantidad, cuántas veces y en qué clase de pecado. Recordemos que cuando nos estamos confesando, el sacerdote dice: yo te absuelvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero quien perdona los pecados es Jesús. El sacerdote es el representante. Cumplir la penitencia es obligatorio aceptar las oraciones y sacrificios que nos manda el sacerdote confesor para reparar la ofensa hecha a Dios por los pecados. Recordemos que cuando es un pecado muy mortal, tenemos que hacer sacrificios muy grandes. Recordemos que para confesarnos, es decir, también hecho la primera comunión, primero necesitamos confesarnos. Dios te amó porque desde que bautizaste, el Señor te abrió la puerta del reino de los cielos.